está primero de fila con El Bonetti. juego del gran Bonete. Al gran Bonete se le ha perdido un firulete y dice que lo tiene. ¿Quién lo jura a Lázaro Báez? ¿Quién fue el gran Bonete? Ayer fue Cristina Kirchner, hoy Julio De Vido. Nadie parece haber tenido relación con el ex dueño de Austral Construcciones. Desde el entorno del empresario no dicen lo mismo. Empresario de Santa Cruz que puede haber ganado limpiamente en licitación pública. Pero si se presentaban las tres empresas y competían entre sí. No, las presentaban también. Eran todas empresas de... Se presentaban un montón de otras empresas que está claramente omitido, pero que se presentaban un montón de otras empresas en un marco de licitaciones públicas que, por supuesto, organizaba la provincia de Santa Cruz. Y usted fíjese qué casualidad que no ninguno de los funcionarios de la provincia de Santa Cruz que intervinieron en la gestión son llamados a declarar. Fue Julio De Vido y siguió la misma línea de Cristina Kirchner. Las obras públicas que se han hecho en la República Argentina no las decidió el presidente ni la presidenta. Decide el Parlamento en el presupuesto. Se imputa que la política de gobierno fue diseñada para concentrar obra pública en Santa Cruz y otorgar fondos a Lázaro Báez. El único propósito es criminalizar a los funcionarios. Sí. ¿Ya? Usted siente que Cristina lo entregó. Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Cristina Kirchner negó ser socia de Lázaro Báez. Sin embargo, hay pruebas que muestran que, no sé si amigos, pero socios, seguro. En los dos expedientes hay varias constancias de que tenían cosas en común y obviamente en las causas hay otras cosas distintas a lo que dijo. Por lo menos hay sí negocio en común entre algunas sociedades a las cuales ambos están vinculados. ¿En qué lugar del ranking está y cuánto? El Lázaro Báez está en el, que no sé, en el 38, por ahí. Una causa dirigida a la empresa número 38 en el ranking de empresas que tienen menos del 1% de la obra nacional, como si nosotros hubiéramos generado un monopolio. Usted era hombre de confianza, era amigo personal de Néstor, no así de Cristina. En eso tiene 100% la razón. Cristina no es socia de Lázaro. Cristina le alquiló un edificio donde él hizo un hotel. Yo no sé Lázaro Báez qué hizo, pero lo que sí doy fe y pongo mis manos en el fuego por Cristina. Yo pongo la mano en el fuego por los miles y miles de militantes kirchneristas y por supuesto pongo las manos en el fuego por Cristina. ¿Por Lázaro Báez pondrías manos en el fuego? Pero ¿cómo voy a poner si no lo conozco? A ver, vamos, Savoy estaba indignado, está mintiendo, decía, sí. No, me parecía tremendo escucharlo de Vido con ese aplomo, te diría caradura casi, diciendo, acá están investigando y no tocan a los funcionarios de Santa Cruz. Cuando funcionarios de Santa Cruz hay por lo menos 15 que han llamado. Porque él lo que dice, es otra de las grandes teorías, también tomando lo de Paula con los jefes de gabinete, es el cordón sanitario. Esto fue en Santa Cruz, yo no sé. Estos fueron los jefes de gabinete, qué sé yo. Cordón sanitario es que alejarla a Cristina de los hechos en los que está recontrapegada, como decía Pablo recién, las declaraciones del abogado Vió, el abogado de los hijos de Báez, diciendo, momento, que ellos estaban juntos, hay una relación muy estrecha. Entre paréntesis, vos sabés que no se pueden reunir los hijos de Báez con Báez y con su abogado. Hay un tema ahí. Hace como 3 semanas que pidieron al juez Casanelo permiso para encontrarse en la cárcel de Seiza, hacer una reunión de estrategia juntos. El juez Casanelo dijo, no, pregúntenselo al servicio penitenciario. El servicio penitenciario dijo, sin la orden del juez acá no entran. La Cámara dijo, tiene razón Casanelo, pero usted fíjese que se cumpla. Y mientras tanto no pueden reunirse. Digo, son pequeñas cosas que hacen que ni siquiera de parte de la justicia ahora lo reconocen a Báez. Ahora, ¿cuál es la situación de Báez hoy? Porque en su momento fue un escándalo, todo el mundo hablaba de este caso. Para muchos ha pasado prácticamente al olvido por este momento, digamos, la justicia obviamente que esperemos que siga actuando. Pero, ¿cómo está su situación? Esta semana tiene que ir a declarar. Esta semana tiene que ir a declarar. Y vos fíjate que esto es lo que dice el expediente, lo que está en la causa. ¿Por qué de la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez? Para los fiscales que reunieron un montón de pruebas, hay 4 elementos fundamentales para sostener que había una relación personal y comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez. El primer elemento es que Austral Construcciones se crea el mismo mes en que Néstor Kirchner llega a la Casa Rosada en mayo de 2003. Primer
primer elemento. El segundo elemento es que se trajo desde Santa Cruz a nivel nacional a los funcionarios que ocuparon los cargos que tenían que ver con toda la obra pública, es decir, debido al que recién mencionábamos, Jaime, Cameron, el propio López, el señor de los bolsos. El tercer elemento es que la obra pública fue direccionada a la provincia de Santa Cruz, aún dándole más caudal de obra que a la propia provincia de Buenos Aires, con el volumen que la provincia de Buenos Aires tiene. Y el cuarto elemento, que es muy importante, es que en Santa Cruz el 80% de la obra pública, ahí dice puesto 38, puesto 1 en Santa Cruz, el 80% de la obra pública fue para la empresa de Lázaro Báez. No, y además que hay escrituras, hay un fideicomiso constituido por Lázaro y Néstor, construyeron en conjunto edificios. Esto está aprobado en la causa. Me extraña que diga que no eran socios. Hay documentos que dice que eran socios. A ver, diputado, por favor, sí. No tengo la menor idea. Que hayan hecho un edificio juntos no implica que hayan delinquido. La señora de Báez, la señora, ex señora de Báez, Claudio, vos que sabés todo, ¿por qué estuvo tanto en el penal? Porque esto que marca el abogado de los hijos, con Cristina Kirchner había varios negocios en común, también puede ser una estrategia porque Báez queda suelto en el medio y a la medida que Báez no se arrepienta, no se acoja a la figura, cada vez vale menos la posibilidad que él se arrepienta porque si la investigación avanza, lo que pueda decir Báez después no sirve para nada. Pero la mujer, ¿a qué fue varias veces la ex mujer a la cárcel? Si no lo visitaba nunca. Habrá unos bienes que discutir, qué sé yo. Ahí o hay una estrategia. Hay cosas que me parece todavía... Pensá que en este año el fiscal Marijuán descubrió en 10 minutos 100 y pico de propiedades que estaban repartidas, que ahí tenés otro ejemplo más de obstrucción de la justicia. Cómo esa documentación pública en un registro provincial del inmueble no aparecía, nadie había avisado que eso era de Lázaro Báez, un tipo que está embargado por un juez federal. Digo, vos tenés que meterte y hasta que no fueron los tipos, no fue el fiscal, con la gendarmería, con la pala mecánica, no se enterábamos de nada. Pablo, acordate que también hay una interna familiar donde Martín Báez estaba más cercano a la estrategia de Lázaro de no hablar y Leandro siempre amenazaba con decir si habla mi papá, si habla Martín, y él incluso pero al final nunca podía pasó nada. presentarse como un testigo voluntario. Sí, dos cosas importantes. Para agregar a todos los datos que daba Débora, Báez cobró 2.200 millones de dólares y ejecutó menos del 50%. ¿No? Digo, y no... Correcto. De 16.000 millones de pesos y sobras por 9.000. Y sobras por 9.000. Una cosa increíble. Ayer llamó concurso preventivo. Otra cosa que pidió la postergación de su indagatoria y no se la dieron. Yo creo que nadie está en condiciones de hacer una hipótesis hoy de qué es lo que va a decir. Supongo yo que la postergación que le había pedido de indagatoria era para pedir tiempo, para ver cuál era la estrategia en estos últimos días, para ver qué decía ante la justicia. No le dieron ese tiempo y veremos si con la soga al cuello habla o no habla. Sí, por favor. No, me parece que más allá, yo no conozco el detalle de las causas judiciales, más que como la mayoría de ustedes, por los datos que salen públicos. Pero hay un hecho que está probado por los últimos años, al menos de la historia nacional. De la dictadura esta parte, todo el que se ligó a la obra pública terminó millonario. Eso es un dato que se puede comprobar, que no hay que probarlo porque están los hechos. Todo el que toca la obra pública en la Argentina termina millonario. El propio Grupo Macri que mencionaba antes empezó con 7 empresas, cuando termina la dictadura tenía 47. Lázaro Báez y demás son los ejemplos actuales. Pero creo que eso, hasta los organismos de derechos humanos que los han involucrado en la obra pública, terminan manchados de corrupción, porque la gestión del Estado capitalista involucra a todos los que participan de ellos de esta corrupción. Creo que si no analizamos eso, por eso cuando Cristina Kirchner dice hagamos una auditoría, claro que hay que hacer una auditoría, pero hay que mirar todo, hay que abrir los libros de las empresas, a ver quién se llevó esas ganancias, una auditoría hecha por las universidades públicas y también mañana se va a tratar en el Congreso una ley que quedó suspendida en la sesión anterior de contratación público-privada. Es un verdadero escándalo nuevamente. Sí, entonces no nos asombremos cuando dentro de un tiempo estemos discutiendo que con esa ley que se va a votar mañana, que permite todo tipo de prebendas para las empresas internacionales que le están poniendo condiciones al presidente para venir al país, para quedarse con la obra pública, estemos hablando de nuevos casos. Pero lamentablemente... Hablemos del pasado, pero lo que se prepara mañana en el Congreso es exactamente lo mismo. Les dan que elijan los tribunales del mundo que quieran. Les pagan en dólares. ¿Quién tiene la posibilidad de cobrar dólares en la Argentina? ¿Qué trabajador dice, no, mi salario se devalúa, me lo van a pagar en dólares? Ninguno. Eso se va a votar mañana. Entonces, cuando discutimos estos temas, es bueno que discutamos antes de que ocurran. Y mañana va a ocurrir, porque la gran mayoría va a levantar la manito
para aprobar esa ley que se trata en primer orden. Si se Así que pido contamina, que... la responsabilidad es del Estado y no del contratista. Ah, si se contamina, lo que dice el diputado... No, es así. Mentira, Sí, ustedes no fueron el- a la reunión de que El Estado asume los daños ambientales. ¿Cómo que no? hoy, se cambió. Ah, ¿lo Muy sacaron? oportuno con todos los se daños cambió. ambientales que hay En el últimamente último en la dictamen Argentina no producto está de empresas eso. No multinacionales. mientan. No mientan, Lo vemos por mañana. favor. Hay una comisión bicameral de control. Van a levantar la mano, Pero por eso quiere decir que favor. mañana van a levantar No, la están mano. diciendo una Basta de sarta de bicamerales. mentira. Ustedes La ponen primera bicameral mentira que decís para es que controlar... todos los que están en la obra Sí. pública ¿Cómo va a terminan ser mentira? millonarios. Estás comparando los gobiernos de Ilia, de Alfonsín, con el kirchnerismo. Pero haceme el favor, tené un poquitito de sinceridad. No seas dogmática en Usted puede suponer negar que algo. toda la ¿Cómo culpa va es del a ser? capitalismo, ¿Cómo va a que ser todos dogmático? los que estamos Si es- en este sistema Pero somos usted vio que corruptos. usted Nos parece está que diciendo Fariña corruptos puede a estar todos ligado a la nosotros. palabra política. Nos está diciendo a todos que hablamos corruptos de a los nosotros. hechos políticos y hablamos de porque no es estamos- una degradación Haga absoluta. ¿Ustedes dónde están? ¿En qué vida política- están? ¿No están en el capitalismo ustedes? No haga Yo lucho contra ese sistema. ¿No ¿sabe? están en el capitalismo? Yo soy anticapitalista y lucho contra ese sistema. Por eso Pero- rechazo las dietas que se pero votan en viví la gracias Cámara al de Diputados capitalismo. para seguir gestionando esos Pero intereses. seguís viviendo gracias al capitalismo. No, no vivo gracias al que no? capitalismo. Este Mueren sistema miles de capitalista. personas. Un tercio del planeta está en guerra gracias al capitalismo. Los chicos mueren todos los días gracias al capitalismo. Somos todos El- corruptos los que estamos en el capitalismo. la gestión del Vos me estás Estado diciendo que yo soy capitalista corrupto involucra porque la soy corrupción radical. y está demostrado, por eso que pasan ustedes todo el tiempo. ¿Cuántos Todo el gobiernos de que se radicalismo se línea. enriquecieron? Alfonsín, Ilia, decilo. Ya que somos todos iguales. ¿Desde la Rúa te acordás? ¿Vos ¿Un poquito o no? ¿Y cuál se enriqueció de la Rúa? Estaba en el No, gobierno. se lo saltean. Se enriqueció. De la Rúa ¿Quién se lo estaba en obra saltean. pública? ¿Te acordás del Se grupo enriqueció. Zurdo que manejaba Bueno, todos no los digas negocios en el cosas gobierno de la Rúa? No digas pregunto. cosas. Y fue a la justicia. Y los radicales no influimos ni acordás en de los las jueces coimas? ni en los fiscales ¿Sabe cuando qué lo estaban pasa? juzgando. Que podemos Cuando lo terminar- estamos juzgando. Vos A te quejás del diferencia, kirchnerismo y ustedes hacés son re peor. funcionales No al tenés kirchnerismo. autocrítica. Sí, No da que cuerpo eso cuando no fue tienen fácil. acuerdo. ¿Cómo vas a Pero decir a mí por funcionar el kirchnerismo? por supuesto. Funcionar el kirchnerismo son ustedes que votan todo con el PJ FPV en el Senado. ¿Cómo salen las leyes de este país? ¿Y Porque qué las tiene que ver vota con el quién. kirchnerismo? Ah, ustedes Ellos se votan alejaron todos porque juntos. vieron la corrupción del kirchnerismo. Nosotros no le votamos. Mañana, Por eso yo no digo que todo el gobierno... A ver, un minuto, porque sé que recién hablaban de la... Minuto. Hablaban de la pobreza, ¿no? Cuando me parece que es la gran deuda que tiene la política con todos nosotros, con un país. Y cuando hablamos de pobreza hablamos de miles de personas. Más allá de un número, hay miles de seres humanos detrás de ese número que están esperando una respuesta de este gobierno urgentemente. El que pone foco en este y otros temas es Pichetto. Escuchen lo que dijo Pichetto anoche en Canal 26. Mirá. Pichetto contra los inmigrantes. Polémica mirada del senador peronista sobre el comportamiento del Estado argentino ante el arribo de ciudadanos de países latinoamericanos. Los militares no pueden intervenir en tareas, digamos, de seguridad interior. Lo que digo es que sí pueden realizar tareas de apoyo y fundamentalmente me parece que sería interesante... Y de reemplazo. De reemplazo en frontera. Me parece que es una cuestión que la Argentina tiene que controlar porque hay una migración muy compleja. Michel Rocard, un líder socialista, dijo en el año 1980, ¿cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Hablando con un médico del Hospital Rivadavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse y a intervenirse en distintos tipos de operaciones. Y no hay ningún tipo de reciprocidad. Colombianos hay estudiando en la Argentina 35.000. Hay 1.000 argentinos en Colombia que no tienen la posibilidad de estudiar porque la universidad es arancelada. Es un problema que tiene que resolver la Argentina. Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio.
no es eterno, no es una cosa que les tiras como un chicle. Por eso todos los países del mundo tienen políticas migratorias. Justamente en este momento el mundo está viviendo algo que es muy triste, muy desagradable, pero se están echando a los refugiados, porque encima son refugiados, porque nadie los quiere. ¿Por qué no los quiere? ¿Porque son malos? No, necesariamente porque cuando vos incorporás masas de personas, y estoy hablando de buena fe, no estoy hablando de que entren delincuentes, lamentablemente de alguna manera vos tenés que compensar en tu país. Cuando vos tenés X cantidad de hospitales, tenés que prever que si ingresa X cantidad de gente, tenés que también asistir a los que viven. Entonces no es un tema de buenos o malos, es un tema de cómo se paga, cómo se solventa, cómo se planifica. Porque si no tenés las villas, lo que tenés, o sea, la gente se amontona, hace lo que puede, trabaja en negro y vive muy mal. La mayor parte de los inmigrantes latinoamericanos son personas honestas y trabajadoras. Realizan trabajo que los argentinos no hacen. Es cierto. Yo voy mucho a La Rioja, desde el año 75. Tierras que durante décadas nadie tocaba, estaban incultas, fueron los bolivianos y bajan, doblan el lomo y trabajan y producen. En la construcción igual. Y da gusto ver cuando las madres bolivianas mandan a sus chicos al colegio limpitos, impecables. Por eso me parece que mezclar todo es un error. La estadística demuestra, y esto te lo digo con datos aquí y en todos lados, que los delitos en promedio no son cometidos más por los inmigrantes. No. El delito lo cometen los delincuentes, no importa el origen. Eso está comprobado. Bueno, o sea, los peruanos no son más delincuentes que los argentinos. No son Entiendo más que molesten. No son más delincuentes, pero tenemos inconvenientes muy serios con el narcotráfico. Nadie dijo eso. Y para que nosotros tenemos nuestro regio delincuentazo, pero y hemos visto varios esta noche, claro. A propósito de lo que dijo Luis, que tiene razón, hacen trabajos que no hacemos nosotros, Luis, pero también hay una explotación por parte de los argentinos para con los países limítrofes. Y con solo ver el trabajo de muchas señoras que colaboran en casas de personas que viven por estos barrios donde ni siquiera las tienen en blanco. No hay otra. Entonces hay un desprecio. No las ponen en blanco. No sean ciudadanos de segunda. En el Congreso se acaba de votar la reforma electoral. Hay un desprecio. ¿Sabés que los inmigrantes no pueden votar? No se incorporó el voto a los inmigrantes, nosotros lo proponíamos. O sea, pueden hacer los peores trabajos, cobrar los peores salarios, pero cuando llega la hora de decidir quiénes van a gobernar el país, no pueden votar. En negro no pueden hacer eso. Están ubicados en un lugar marginal. A ver, está mintiendo eso. Lo que dijo no pueden hacer esos trabajos. Yo comparto que es cierto. Ahora, no lo pueden hacer de la manera que lo están haciendo porque están siendo explotados, porque deberían estar en blanco. Y los inmigrantes, si sacan nacionalidad, si están en un periodo en la Argentina, por supuesto que pueden votar. A ver, ¿lo podemos escuchar de vuelta a Pichetto? Porque ponle foco en una discusión que, Formosa, por favor, no sea solamente aquí en la Argentina, sino que todo el mundo está debatiendo estas cuestiones del día de hoy. Igual que nosotros hablemos de esto siendo un país de pero básicamente, es un tema de equilibrio. Pero es de gente, ¿cómo llegaron tus abuelos, bisabuelos? No, mi padre. Bueno, tu padre directamente, claro, yo la abuela. Yo estoy a favor de las políticas migrantes. Claro. Acá hablamos de cosas distintas. Una cosa es la gente de bien, la gente honesta, que es la gran mayoría, y otra cosa es el delincuente, que sea de la nacionalidad que sea, es un delincuente. Separemos.